Buenas noches, compañeros. Bienvenidos al curso de Derecho Financiero de este noveno semestre. Lamentablemente seguimos en las mismas condiciones de dar clases por esta vía. Sin embargo, creo que ya nos hemos ido acostumbrando a la forma virtual de dar clases, pero definitivamente sí se extraña el gusto de estar con todos los alumnos allá en las aulas universitarias. Pero como así nos ha tocado, vamos a tratar de que todo nos salga en este curso sin problema, que todo esté bien. De mi parte, pues vamos a estar puntuales dando el curso los lunes y los miércoles. Cada sección tiene su horario. 17:30 a los compañeros de la sección D y a las 7 de la noche los compañeros de la sección C. Desde luego esto queda grabado para los que no tienen la oportunidad de escuchar ninguna de los dos horarios, pues lo pueden hacer posteriormente. Eso es una ventaja que le podemos encontrar a esta forma virtual de dar el curso. Hay una cuestión muy importante. Vamos a hablar primero de unos comerciales. Hoy solo vamos a hablar de los objetivos del curso y un recorrido de lo que es el programa. Una explicación así muy general para que ustedes tengan el conocimiento inicial de qué trata este curso. Puesto que en ningún curso del Pensum se ha podido analizar o ver lo que tanto en el curso de Derecho Financiero como Derecho Tributario que van a llevar el otro semestre se haya visto en otro curso. O sea, es algo nuevo lo que ustedes van a ver aquí. Yo sé que muchos de ustedes no les gusta tener nada de relación con cuestiones de números. Pues les cuento que aquí en Derecho Financiero no hay nada de números. Aquí la cuestión es diferente, es una cuestión doctrinaria, leyes, pero no casos, pero que no tienen nada que ver con números. El siguiente curso, pues en cualquiera de las secciones que la reciban, sí es un curso que tiene que ver con la aplicación de números, porcentajes, cálculos de impuestos. Así que por este semestre no se preocupen de eso, preocúpense de estudiar. Al final vamos a dar las indicaciones de cómo es que vamos a evaluar. Hoy lo importante es que ustedes sepan que uno de los objetivos de este curso es que ustedes tengan conocimiento de los recursos públicos, en qué consisten. Cuando hablamos de recursos públicos no estamos hablando nada de cuestiones procedimentales. Recursos públicos aquí es dinero. Entonces, establecer una relación entre los recursos públicos y el gasto público. El gasto público son todas las erogaciones que realiza el Estado. Y entonces el conocimiento de cuáles son los recursos y cuáles son los gastos. O sea, tener una visión general de cómo es que funcionan estas dos figuras ya en la vida real. Desde luego eso nos va a llevar a hablar de la existencia de la actividad financiera del Estado.
Prácticamente la actividad financiera del Estado es la parte fundamental del curso. Esa actividad financiera, definitivamente para realizarse, debe tener una regulación legal, y entonces el objetivo de este curso también es que conozcan las principales leyes que están vinculadas, relacionadas con la actividad financiera que realiza el Estado. Pero esto no se queda ahí, sino que también pretende el curso, un objetivo del curso es que ustedes tengan la base para el curso que viene para el otro semestre. Y eso se refiere al conocimiento que deben de tener de la teoría general de la tributación. No se pretende que un curso de pocas horas, digo yo, son pocas realmente, el semestre se convierte en trimestre, de las semanas que existen solo se dan 2 clases. Sin embargo, la pretensión es no que concluyan el curso de expertos en derecho financiero, pero sí alumnos, personas que tengan una visión bien clara de cómo es que el Estado de Guatemala desarrolla la actividad financiera del Estado. Cómo puede influir en un momento dado una mala decisión de un gobernante para afectar el interés financiero del Estado. Cómo puede influir la corrupción que está ahí latente, vigente, en el manejo de los recursos del Estado cuando se realiza el gasto público. Y cómo el Estado cuenta con una gran cantidad de recursos de los cuales vamos a ver ahorita que desarrollemos así en términos generales el programa, que son tan importantes para que el Estado pueda cumplir con sus fines. Si un Estado no tiene recursos, no va a poder cumplir con sus objetivos, con sus propósitos, con sus fines. Y vamos a ver en el transcurso del curso cómo se da la mentira de los que son candidatos a presidentes y que de los ofrecimientos que hacen, y que al llegar a la presidencia pues son muy poco cumplimiento de las promesas que se hacen. O sea, hay mucha falacia con el propósito de atraer los votos. Pero cuando llegan ya al gobierno se dan cuenta de cuáles son las limitaciones que tiene un Estado, en este caso el Estado de Guatemala, con respecto a la satisfacción de las necesidades de la colectividad. De esa cuenta y con estos objetivos, pues vamos a empezar a analizar el primer punto, que se refiere a las finanzas públicas. Déjenme contarles que hace muchos años, cuando yo recibí este curso, no se llamaban así ni en el 9º ni en el 10º, sino se llamaba Hacienda Pública en el 9º y Derecho Financiero en el 2º, en el 10º. Como la actividad financiera de un Estado es algo cambiante, que evoluciona, pues se le denominó posteriormente Derecho Financiero 1 y Derecho Financiero 2. La tributación ha cobrado tanta importancia en la actualidad, la existencia de los tributos es tan necesaria e indispensable que en la actualidad ya no se llama más que derecho financiero y derecho tributario. ¿Por qué?
¿por qué ese cambio en los nombres? Porque, como vamos a ver a continuación, hablar de derecho financiero en este curso va a ser únicamente conocer la doctrina en la que se desenvuelve la actividad financiera de un Estado y los órganos que la desarrollan y las leyes en que se basan. Y la base fundamental, creo que es el punto más importante para nosotros, es la teoría general de la tributación. Y eso solo es la base, la que se conoce aquí, pero que es fundamental que ustedes la tengan bien clara para que se les facilite el curso de derecho tributario. Así que el primer tema es el denominado finanzas públicas. Y las finanzas públicas antes no se les llamaban con ese nombre, sino hacienda pública. Si ustedes van a México, hay un ministerio que se llama Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Igual en Guatemala, hace más de 30 años, también era el Ministerio de Hacienda. Y posteriormente se le denominó Finanzas Públicas. Por lo que les decía, esa actividad financiera de un Estado está en constante cambio, en constante evolución. Y el concepto de hacienda pública es un concepto estático. Hacienda pública no significa más que el manejo de los bienes del Estado, mientras que finanzas públicas no es solo el manejo de los bienes del Estado, sino la recaudación de recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la colectividad, que no es más que el ejercicio del gasto público, o sea, las erogaciones de los dineros recaudados. Cuestiones que en la actualidad son tan importantes y determinantes en el desarrollo económico de un país, como lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver el desarrollo histórico de las finanzas públicas, empezando desde esa denominación de hacienda pública. ¿Cuáles son las ciencias que la estudian? Hay una ciencia económica, hay una ciencia jurídica. Luego pasamos al tema del derecho financiero. ¿Por qué? Porque al finalizar el tema de finanzas públicas vamos a encontrar que entre las ciencias que la estudian está la económica y la jurídica no es más que el derecho financiero. El derecho financiero, como dice una de las definiciones, es un conjunto de normas jurídicas que regula todo lo referente a la actividad financiera de un Estado. O sea, el derecho financiero es la que le da el andamiaje legal al Estado para que esas instituciones, esos órganos puedan desarrollar la actividad financiera en el país. Vamos a dar definiciones, las características del derecho financiero. Vamos a hablar de si es un derecho público o un derecho privado, las ramas del derecho financiero. Entre las ramas, lo que ustedes no sabían, por ejemplo, el derecho bancario, el derecho monetario, surgieron de las entrañas del derecho financiero. Y ahora los encontramos como derechos totalmente autónomos, independientes. Pero también encontramos allí el derecho fiscal, el derecho tributario, el derecho presupuestario. Y después de ver esas ramas del derecho financiero, pues tenemos que hablar un poco del poder financiero del Estado. El poder financiero, en pocas palabras, no es más, el poder financiero de un Estado no es más que la facultad que tiene un Estado para poder captar ingresos y realizar el gasto. Así como es la política del gobierno de turno, así es como se realiza el gasto y así es como se establecen los recursos que se van a captar. Luego de ver el tema del derecho financiero, pues pasamos al tema número 3, que es el de la actividad financiera del Estado. La actividad financiera del Estado
no es más que aquella actividad que realiza un Estado con el propósito de captar recursos, administrarlos y erogarlos. Esta es la actividad financiera. Captar recursos, administrarlos y erogarlos, o sea, gastarlos. O sea, hay tres grandes fases: la obtención de recursos, la administración de los recursos y la erogación de los recursos. Los demás temas del programa lo que hacen es desarrollar la actividad financiera del Estado. Cuando estamos hablando de esta actividad financiera del Estado, pues vamos a ver qué instituciones son las que participan, cuáles son las distintas formas de recursos, que es el tema que viene. Y cuando hablamos de las instituciones, pues vamos a explicar en términos muy generales, desde luego, cómo es que participan en esa actividad. Y aquí es precisamente donde les tengo que señalar que la legislación que está en el punto número 10 y que es parte del programa, pues se refiere a esos órganos principales que participan en el desarrollo de esta actividad financiera. No hablo de actividad económica, hablo de actividad financiera del Estado. Nunca van a confundir eso. Luego pasamos al tema de los recursos públicos. Los recursos públicos son una gama de recursos los que un Estado tiene. Ya dijimos que recursos es dinero. Entonces aquí, luego de las explicaciones de las definiciones de los recursos, vamos a analizar tres clasificaciones. Ustedes dirán, ¿por qué no solo una? Bueno, porque una es de un autor clásico, o sea, antiguo, otro contemporáneo, y una clasificación de un autor francés que, a pesar de que repite lo que ya se dijo en las otras dos clasificaciones, tiene una figura de recursos que es muy importante y que opera en muchos países y el nuestro no es ajeno. Y que solo ahí se encuentra, solo en esa clasificación se encuentra esa figura. Ya en su oportunidad la vamos a analizar. Luego de ver las clasificaciones entonces de Héctor Villegas, Mauricio Duverger y Julián von Rusch, pasamos al tema de los tributos. Este punto del programa, sí nos vamos a tardar unas 4 o 5 clases para agotarla. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar con la figura del origen de los tributos. Y cualquiera diría, no, si los tributos se originan en el Estado feudal. Mentira. Los tributos surgen desde el Estado antiguo. Ya por ejemplo, en Asia, cuando todavía no estaba organizada como actualmente está con todos estos países, sí ya existía Mongolia, los mongoles, gente muy peleadora, conquistadora, que la mayor parte de Asia la conquistó, y cada país que conquistaba pues estaba obligado al pago de los tributos. Carlomagno, igual, otro conquistador. Cada país, cada lugar que llegaba y conquistaba, pues obligaba al pago de los tributos. Eso no es Estado feudal, eso es Estado antiguo. Encontramos en el Código Hammurabi aquellas culturas antiquísimas donde ya se menciona la obligación del pago de determinados tributos, y en su oportunidad se los voy a leer, te voy a mencionar. Luego de esta situación del origen, pues vamos a hablar de las definiciones. Luego viene el tema del poder tributario.
hablar de poder financiero y poder tributario son dos cosas diferentes. Si aquel poder financiero lo que tiene que ver es con los ingresos y los gastos, el poder tributario es específico. Esta se refiere a la facultad que tiene un Estado, a la facultad que tiene un Estado de obligar al pago de determinadas cantidades de dinero por parte de los particulares, sin que ellos hayan participado en la decisión de que existan o no existan. Esa es una característica fundamental de los tributos. Los tributos son creados en forma unilateral por parte del Estado. Y hay tres clases de tributos. Esta es una pregunta, es los primeros 2 puntos del examen parcial. Los digo desde el primer día. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales y no hay más. La doctrina, cualquier doctrina que ustedes lean de derecho tributario, dice que la clasificación de los tributos es impuestos, tasas y contribuciones especiales. Sin embargo, vamos a hablar en su oportunidad cómo nuestra Constitución tiene una gran laguna. Pues, basado en el principio de legalidad, dice que el Congreso es el único facultado para crear impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Y las tasas, en las anteriores constituciones decía impuestos, tasas y contribuciones especiales. Bueno, ya vamos a ver en su oportunidad a qué se refiere esa laguna, el porqué de la laguna. Y vamos a desarrollar entonces la figura de los impuestos, de las tasas y de las contribuciones especiales. Vamos a ver la clasificación de cada uno de ellos. Como es algo así general lo que estamos hablando, solo me permito decirles que la clasificación de los impuestos es en directos e indirectos. ¿Y en qué consiste eso de directo e indirecto? Pues se los voy a explicar y ahorita les adelanto que directo se refiere porque el pago de los mismos sale de la bolsa de una persona y solo esa persona es la afectada económicamente. Mientras que los indirectos son aquellos impuestos que los paga el consumidor. Fíjense ustedes que hay una ley que grava la comercialización de las bebidas carbonatadas, los licores, todos esos jugos que ustedes compran. Y la ley dice que el que está produciendo, comercializando esos productos es el que le debe de pagar el impuesto. Y esas fábricas, los propietarios no tienen ningún empacho en pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque estos son artículos de consumo. Entonces cuando ellos venden el producto en esa cadena de comercialización, ellos recuperan lo que le pagaron al fisco. Y al final, cuando nosotros llegamos y nos tomamos el juguito, ya en el precio que pagamos va una parte proporcional de lo que originalmente pagó aquel que la ley señaló como destinatario legal del tributo. Mientras que si ustedes tienen un su carro, que de por sí muchos de ustedes lo tienen, nos encontramos con la situación que nos señala la ley que para poder circular debemos de pagar un impuesto anual. Si no lo pagamos al último de julio, pues sencillamente vamos a tener problemas con la autoridad. Y desde luego, si quieren, lo pagan después del plazo que la ley señala. Pero ya va el pago con multas, recargo de intereses. Y cuando ustedes pagan ese impuesto, ¿a quién le trasladan eso que le pagaron
a la SAT. Tienen el chance de trasladárselo a Juan o a Roberto o a Rosario. No. Salió de su bolsa y el daño económico es para ustedes, nada más. Ahí está lo directo y lo indirecto. El impuesto tiene la característica de que es un pago obligatorio. Una vez se ubica aún la persona dentro de la condición que señala la ley impositiva y le surge la obligación del pago. La tasa, y no recibe nada a cambio. Cuando ustedes pagan el impuesto de circulación de vehículos, ¿qué recibieron? Solo su recibo y ya ni siquiera calcomanía, ya no, ni en eso gasta ya la SAT, sino que su distintivo ustedes lo tienen que reproducir y andar en el vehículo para que conste de que sí pagaron su impuesto. La tasa es diferente. La tasa no es un pago obligatorio y si se recibe algo a cambio. Ustedes los pueden obligar a tener energía eléctrica en su casa. A ustedes los pueden obligar a ir al registro de la propiedad a obtener una certificación de su inmueble. No. Ustedes van cuando tienen necesidad, acuden voluntariamente por otras negociaciones que están haciendo. La luz, terminan de construir su casa y mismo plano van a instalar energía eléctrica. Pero si no quieren conectar la energía eléctrica, pues sencillamente no la conectan. O sea, es un pago voluntario y se recibe algo a cambio. La contribución especial está en medio. Tiene de impuesto la obligatoriedad y tiene de tasa la contraprestación que se da. Muchos de los compañeros que me están oyendo ya trabajan. Muy pocos son hijos de papi todavía. Pero cuando empezaron a trabajar, por ejemplo, les dijeron que su salario era 5,000. Y cuando reciben su cheque, resulta que no son 5,000, que hubo descuentos. Y hay un descuento ahí que tiene que ver con el IX. Les preguntaron a ustedes si querían o estaban de acuerdo en que los atendieran en el IX. No. Ahí está la obligatoriedad. Pero a cambio de ese pago que les descuentan los que empezaron a trabajar con aquellos patronos que están inscritos como contribuyentes y que tienen la obligación de descontarle de sus salarios ese porcentaje, pues también tienen beneficios. Si es una mujer, por ejemplo, al estar casada, está embarazada, el parto se lo atienden en el IX. Si X persona sufre un accidente de tránsito, pues si es contribuyente del IX lo van a llevar al hospital del IX para que lo atiendan. No estamos discutiendo en este momento las condiciones de la atención ni nada de eso, no nos interesa. Aquí estamos señalando lo que son beneficios. Esos beneficios son personales, pero también hay beneficios económicos. En ese accidente el fulano pierde un dedo, pierde una mano, pues va a ser objeto de una pensión económica. No seamos tan trágicos, no les pasó ningún accidente, llegaron a viejos. Alguno de ustedes está diciendo como usted, ¿verdad? Pues sí, como yo. Tenemos derecho a una pensión, carácter económico por todo el tiempo que estemos vivos después de la fecha que señala la ley. O sea, hay beneficios personales, beneficios económicos, pero el pago es obligatorio. Vamos a hablar sobre el tema de los arbitrios.
que nuestra Constitución contempla, mezclado con los tributos. Y se van a dar cuenta ustedes cómo los tributos se estudian dentro del campo del derecho tributario y los arbitrios se estudian dentro del campo de una rama del derecho financiero, que es el derecho fiscal. El derecho fiscal no es más que aquel conjunto de disposiciones legales que regula todas las formas de obtener dinero de los particulares que no sean los tributos. Por eso, en este curso ustedes tienen que tener el conocimiento para que el día de mañana que estén viendo noticias o estén leyendo un diario o estén en una conversación, puedan detectar inmediatamente cómo una persona está mintiendo o no conoce. Y dice, no, es que es un problema eso de que nos estén requiriendo en el trabajo que presentemos el recibo del impuesto del boleto de ornato. Señores, el boleto de ornato no es un impuesto, es un arbitrio. No está dentro del campo de los tributos. O sea, el análisis, definición, características, clases de arbitrios es totalmente diferente a la de los tributos. Y ustedes en este curso, pues al final van a saber la diferencia abismal, diría yo, que existe entre los tributos y los arbitrios. También vamos a ver fenómenos de los tributos como es la doble tributación. Cuando el Estado nos está grabando una misma fuente generadora de recursos, ¿en qué casos y por qué se da la doble tributación? Vamos a hablar del tema de la evasión fiscal, el daño que le causa a un Estado su existencia. Pero vamos a ver si hablar de evasión fiscal es lo mismo que hablar de ilusión o economía de opción. Tres temas totalmente diferentes. ¿Cómo la defraudación tributaria causa tanto daño a un país? Defraudación tributaria más corrupción en el manejo de los fondos del Estado. Sencillamente estamos hablando de una caída abismal por parte de un Estado para poder desarrollarse. O sea, por un lado la iniciativa privada, no todos desde luego, pero sí la iniciativa privada. No puede haber corrupción si no están dos partes. Defraudación tributaria, tiene que haber dos partes, el que no paga y el que no exige o se presta en recibir menos, como el famoso caso de la línea, que ahorita está ya en el asunto del debate, o va a empezar. Eso fue lo que sucedió. Entonces esos temas de la doble tributación, la evasión tributaria son fenómenos que se dan en la materia tributaria. Y desde luego, pues tenemos que hablar de los principios que rigen los impuestos. Luego pasamos a la segunda fase de la evasión, de la actividad financiera del Estado, como es el presupuesto. A ver, para los que son casados o para los que son solteros por responsables y que reciben su salario cada mes, los casados, la esposa dice, bueno, tú fueron tanto tu salario, el mío es tanto, ¿cómo lo vamos a gastar? Primero, los alimentos, el rubro de los alimentos, tanto. Si no tienen casa propia, la renta, tanto. Colegiatura, luz, agua,
teléfono, porque ahora hay que tener, si no teléfono, internet en la casa, indispensable. Y así todas las distintas erogaciones que tienen que hacerse en la casa. Los solteros, después de poner todos sus rubros, todavía ponen el rubro de parranda, ¿verdad? Desde luego. Tienen que alcanzar para eso. Pues el Estado hace lo mismo. Solo que el Estado no lo hace después de recibir los fondos, sino que lo hace previo a recibir los recursos. Vamos a ver en qué momento se tiene que crear el presupuesto, cuál es la base legal, tanto en la ley constitucional como en la ley ordinaria. Vamos a ver, aparte de las definiciones, las características, las clases de presupuesto que pueden existir en el país, los principios presupuestarios también. Hay un principio muy importante, el famoso equilibrio presupuestario. Ese es un principio que se ponía en práctica en los tiempos pasados, muy pasados, y que significaba que los ingresos determinan los gastos. No más gastos, aunque haya más necesidades. Si los ingresos son 1.000.000, pues 1.000.000 de gastos. Y eso mantenía un equilibrio presupuestario. Pero cuando alguien vino y dijo, no, tiene más necesidades, aquí le doy esto para que las pueda atender, se rompió el equilibrio. ¿Por qué? Porque hubo más gastos, se empezaron a crear más gastos de los ingresos, y la diferencia se apoyaba con esos dineros que venían de terceras personas. Pues principios como ese los vamos a analizar y otros más que señala la doctrina. Luego pasamos al tema de quién controla el presupuesto. Pues en el presupuesto los controles que se establecen son tres, pero uno de los más importantes es el que realiza la Contraloría General de Cuentas. Que hay que fiscalizar, denunciar el mal manejo, o lo que realiza el Congreso cuando cita a los ministros. ¿Se recuerdan lo que les enseñaron en Derecho Administrativo, la teoría de los pesos y contrapesos? La figura que se refiere a la cita de los ministros para interpelarlos, ¿no?, sobre determinados temas relacionados con el manejo de los recursos. Luego nos vamos a la última fase de la actividad financiera del Estado, que es el gasto público. Aquí, aparte de las definiciones, los elementos del gasto, vamos a hablar de por qué cada año el presupuesto de ingresos sube y surgen más gastos. ¿Cuál es la razón? Y está vinculado con este tema del aumento progresivo del gasto público. Vamos a analizar cuáles son los elementos que hacen que aumente el presupuesto. Hace 25 años, 30 años, el monto del presupuesto actual era un 10% de lo que actualmente tenemos. Miren ustedes por dónde andamos ahorita. Y los captan, de una u otra forma, los captan. Aún siempre vamos arrastrando un déficit presupuestario. Luego de ver esto, pues vamos a analizar esa figura de los ciclos económicos. No es nada extraño, lo que pasa es que no lo conocen con ese nombre. Pero un ciclo económico se le llama a la inflación, un ciclo económico. Una variación que hay en la economía de un país hacia arriba por inflación, pero si va hacia abajo se llama depresión. Pero vamos a analizarlo eso y ver cómo afecta la economía de un país.
tanto la depresión como la inflación, y cómo un país debiera de tomar ciertas medidas para evitarlas y salir adelante. Vamos a hablar ahí del tema de Estados Unidos, la potencia que es actualmente y cómo era en los años 40. Y por último, penúltimo, vamos a hablar de la figura del crédito fiscal y la deuda pública. Eso se refiere a ese señor o a esa institución que vino y le dijo al gobierno: aquí le doy esos dineros para que usted pueda seguir atendiendo esas otras necesidades con las cuales no puede con sus propios recursos. Tome esto, tome este préstamo. Eso sí, yo se lo doy, pero me lo va a devolver y me va a pagar intereses. Y entonces ahí viene la gran discusión, si el crédito es un recurso o solo es una herramienta que utilizan los estados para captar dineros que les van a servir para atender necesidades y que posteriormente deben ser pagados con verdaderos recursos. Vamos a hablar de las distintas clases de la clasificación del crédito público, la clasificación de la deuda pública, las clases de deuda pública que existen, las que son a un montón de años y las que son a un corto plazo, como un año, por ejemplo, que está en la ley del presupuesto. Como el ministro de Finanzas de Otto Pérez se vio en un gran conflicto cuando no se aprobaron créditos y lo estaban obligando por parte del Congreso, presionándolo para que emitiera letras de tesorería. Y esas letras deben de ser pagadas antes de que termine el año. Y él no las creaba porque sabía que no iban a haber los recursos para poder cancelarlas. Entonces no había que pagar aguinaldos del Estado, por ejemplo. Un tema bonito. Y por último, vamos a ver el tema de la política fiscal. Cada gobierno tiene una política fiscal diferente. La política fiscal tiene que ver con los recursos y con los gastos. Y ahí vamos a ver cuáles son los elementos que inciden en la política fiscal de cada gobierno. Que una cosa, lo que les dije al inicio, una cosa es la que ofrecen y otra cosa es la que practican cuando ya están en el gobierno. Porque es cuando realmente toman conciencia de cuál es la situación financiera del país. Y entonces todos aquellos ofrecimientos se quedaron en puros ofrecimientos. Vaya que no quedó aquel candidato a presidente que siendo su candidatura en la primera vez que se lanzó, ofreció eliminar todos los impuestos. Y ofreció eliminar todos los impuestos y crear solo un impuesto, el impuesto único. Cuando estemos hablando de los tributos, hoy vamos a hablar del impuesto único y se van a dar cuenta ustedes que es una verdadera utopía. ¿Y cómo es posible que un candidato ofrezca eliminar todos los impuestos cuando la historia ha demostrado que crear un impuesto único no ha podido ser efectivo? Ya lo van a ver. Y sin embargo, un candidato presidente lo ofreció. ¿Y qué tal? Llega al poder y se da cuenta que definitivamente no puede quitar, pero ni el más sencillo. Es el impuesto de circulación de vehículos. ¿Por qué? Porque son recursos con que el Estado cuenta ya para atender las necesidades. ¿Por qué impuestos extraordinarios se han convertido en impuestos ordinarios? El IETAC, por ejemplo. Bueno, a eso se refiere la política fiscal, punto 9, doctrina. En la otra sección una compañera me preguntaba hasta qué punto vamos a evaluar por el primer parcial. En el camino, dependiendo de cómo vengan las circunstancias y los eventos que siempre se dan en este semestre, no sé por qué, yo les voy a decir. El punto número 10 es donde están todas las leyes que ustedes van a tener que leer
la ley de la SAT, la del Banco de Guatemala, la ley monetaria, libre negociación de divisas, Contraloría General de Cuentas y la del presupuesto. Para el primer parcial se evalúa la ley de la SAT, la del Banco de Guatemala y la ley monetaria. Bueno, aquí ya vienen los comerciales de cómo nos vamos a desenvolver, a desarrollar. Hay una bibliografía. Yo no les puedo recomendar un libro. En la biblioteca, hace varios años nos preocupamos de que la facultad comprara libros de Derecho Financiero y Tributario, y hay libros. Entonces pueden ir a consultar ahí a Héctor Villegas, Sergio Lagarza, no me recuerdo si es Matus Benavente el que también está ahí, pero hay como 5 o 6 libros. En el Banco de Guatemala los encuentran también, pero ningún libro tiene el programa completo. Y si les hablara del libro de los 2 tomos de Giuliani y Fonrouge, pasan de los 1000 quetzales el valor, igual que los de Héctor Villegas. Entonces no puedo yo cometer ese gran pecado de decirles compren tal libro, a sabiendas de que no va a cubrir todo el programa. Lo que he hecho yo para paliar esta situación es que he preparado material, me he puesto a escribir. Así que un perfecto Aragán no he hecho el libro, pero ahí está el material, yo lo he escrito, tiene bibliografía, notas de autores, mis explicaciones, y eso es lo que yo les voy a reproducir. Por esta misma vía yo se los voy a trasladar. Son pocos los temas que no he hecho el material, son pocos. Y yo les voy a decir, de esto no hay material desde el inicio, tomen nota. Y la bondad de este medio de dar clases es que queda grabada la clase por si después lo quieren apuntar lo que no lograron tomar del apunte. Entonces, el examen, tanto primer parcial como segundo parcial, se dividen en 2 partes, la parte teórica y la parte práctica. La parte práctica la califica el sistema. La parte teórica la califica el sistema. La parte práctica la califico yo. Yo imprimo todos los exámenes de la parte práctica. ¿Por qué? Ustedes ya saben que en el sistema de evaluación, si yo pongo como respuesta artículo completo, artículo 5, ley orgánica del Banco de Guatemala, ustedes no pueden contestar con decreto tal, el que creó la ley del Banco de Guatemala, o poner artículos con iniciales, o ni siquiera poner artículos, solo poner el 5, abreviada la L de ley, Banco de Guatemala, y banco abreviado también, y solo BCO Guate, que así contestan en el examen. Pero yo sí entiendo que es por tiempo y yo lo pongo bueno, pues, pero el sistema no. Entonces, yo la parte práctica la imprimo para poder calificar sin problema, tanto para ustedes como para mí. Y por eso es que yo no tengo ningún empacho, nunca lo he tenido, de que si alguien me pide revisión, yo le doy la revisión, yo califico. Siempre he calificado, nunca he delegado esa parte de mi actividad como docente, nunca. Siempre califico yo. Hay veces que hay algún estudiante, muy buen estudiante, como el último que estuvo conmigo, Marvin Danilo, un estudiante que se graduó en 6 años y de la jornada de la noche, que a él le hablaban sobre los exámenes, y él siempre decía, como lo han dicho otros, yo en la calificación no tengo nada que ver, eso solo el catedrático. Y así es. Entonces yo los imprimo, los califico y doy la nota. Y ustedes pueden pedir revisión si no están de acuerdo y yo se las doy. Porque yo estoy seguro y mi margen de error es un punto hacia arriba, un punto hacia abajo.
Por eso cuando piden revisión de examen, alumnos que tienen de zona de los dos parciales 16, 18, 20, 22, ¿de dónde vamos a sacar los demás puntos? Y aprovecho entonces este momento para decirles desde el primer día, jóvenes, que estudien. Estudien para no tener problemas con la zona mínima. Porque en este curso su servidor no deja trabajos, no hace examen extraordinario del extraordinario. La zona solo la hacen con sus dos parciales y si no se examinaron eso, el examen extraordinario. Nada más. Y mi margen de error es de un punto hacia arriba, un punto hacia abajo. El primer parcial es para hacer zona. Aprovechen. Esas tres leyes del primer parcial son pequeñas, no son complicadas, tal vez no complicadas como el segundo parcial, el presupuesto y la Contraloría, sino que son más grandes, más artículos. Entonces cuesta más contestar los casos. Yo no puedo en el transcurso de las clases explicarles cada ley porque no daría tiempo de hablar de la doctrina. Entonces lo que hemos establecido y en cumplimiento del programa, cuando habla de los inventarios de recursos, es que yo les voy a trasladar a ustedes laboratorios de cada una de esas leyes. Por favor, contéstenlos personalmente. Si ustedes quieren, después de que los contesten personalmente y así puedan conocer su ley, pues sencillamente júntense o por la vía de Zoom o cualquier otro medio, chequeen qué respuestas tienen los demás para unificar criterio, pero nunca cambien la respuesta que ustedes pusieron. Muchas veces borran la de ustedes, ponen la que dijo otro compañero y la de ustedes era la correcta. Eso pasa en los exámenes. No me digan que no, porque siempre hay una forma de ver cómo se copian y esta vía es peor todavía. Yo he tenido exámenes que logro clasificarlos que tienen las mismas respuestas y todas malas, todos con el mismo error. Hagan ustedes sus laboratorios, vean las respuestas de los otros, analícenlas y yo les voy a dar las respuestas. Hasta en ese momento, si no está conforme a lo que yo les explique, entonces sí, quiten esa respuesta y pongan la que yo les doy. O sea, van a tener la respuesta correcta. Generalmente me gusta resolver los laboratorios personalmente. Ahora, pues, por esta vía. Pero si hay complicaciones de tiempo, de suspensiones, etcétera, yo les envío a ustedes las respuestas y ustedes se hacen cargo de analizar los artículos que yo les estoy proporcionando para que se den cuenta que sí son los aplicables y no los que ustedes pusieron. Eso les va a facilitar conocer las leyes. Hay que leerlas. Son 5 casos nada más, pero en 3 leyes y que se manejan más o menos los mismos aspectos, pues van a estar hojeando, regresando, yendo, cambiando de ley. Van a perder el tiempo. Son 45 minutos. Y el otro examen, el teórico, que también es con tiempo, pues son respuestas fáciles, ¿no? Falso, verdadero, selección, etc. Bien, ya tienen entonces la información. Ahora, en el examen final no evaluamos leyes, solo teoría. Desde el punto número 1 hasta el punto número 9. Tratando de dosificar el examen con preguntas de cada uno de los temas. Desde el 1 hasta el 9. En los parciales no. En el parcial hasta lo que veamos antes del examen parcial. En el segundo parcial lo que vemos después del primer parcial hasta antes del segundo parcial. Y en el final todo. Bueno, señores, hoy más que todo fue una clase de información, podríamos decir, para que ustedes sepan de qué se trata este curso. Creo que se dieron cuenta de que
todos los temas de los que les hablé no los encuentran en ningún otro de los cursos de derecho que han visto. No es nada complicado, solo es de ponerle un poco de atención. Y lo que yo siempre digo en este semestre es, tan importante es un curso como el otro. Si no ganan los cursos, los 5 cursos, pues se van a atrasar y no van a poder cerrar pensum para finales de año. O sea, aquí todos los cursos son importantes. No importa que les guste uno más que otro, todos son importantes si quieren cerrar su pensum en el 2022. Así que espero haberlos motivado un poco con esta charla que les di de los temas del programa, muy generales. Y nos vemos entonces el próximo miércoles, que ya vamos a entrar en materia con el primero del programa, que es de finanzas públicas. Señores, que tengan ustedes muy buenas noches, un gusto de saludarlos. No voy a tener el gusto de conocerlos personalmente, pero estamos a la orden. Ahí tienen ustedes una parte donde pueden hacerme preguntas. Yo les voy a ir contestando. Precisamente Chris Sturban preguntaba sobre un libro y por eso fue que hablé de que no. Ahí pueden hacer, yo trato el primer semestre cuando vimos esta clase por este medio, sí. Si me ponía a leer las preguntas dejaba de hablar, no podía coordinar, pero ya con un poco de práctica que hemos tenido ya puedo leer y seguir hablando. Así que por favor, cualquier duda pregunten, y si no, de todas maneras, antes de terminar la clase, yo veo aquí sus comentarios, y si hay preguntas relacionadas con lo que yo he estado dando clases o que estén vinculadas, pues las aclaro antes de cerrar la clase que estamos dando en vivo. Que tengan todos los que pusieron buenas noches, pues bienvenidos, buenas noches, y nos vamos a seguir viendo. Gusto saludarlos.